Prepararnos y vamos a pedirle a Dios que concentre nuestra mente y corazón en lo que Él nos va a hablar en esta hora. Señor, parte del culto, parte de nuestra alabanza, parte de lo que hoy hemos determinado para este tiempo, Señor, es poner atención a tu palabra. Señor, queremos que nos hables con esa frescura que solo tu Espíritu Santo trae. Rompe en nosotros cadenas, rompe en nosotros duro suelo, quiébranos, Señor, humíllanos, porque deseamos verdaderamente ser formados, transformados por ti, por tu Espíritu, en conjunción con tu palabra. Concentra nuestra mente, haz receptivo nuestro corazón, doblega nuestra voluntad y ayúdanos, Señor, a comprender la riqueza que hay en tu palabra. Hoy particularmente, Señor, desafíanos a que luego de haber estado escuchando durante varios domingos la necesidad de ser no solamente discípulos, sino de hacer discípulos, cuál fue la comisión que tú nos dejaste. Señor, verdaderamente hagamos un compromiso de vida, un compromiso de propósito para nosotros, que sea verdaderamente serte obedientes, de ser proactivos y de considerar siempre la manera de hacer discípulos para ti. Te lo pedimos en esta hora, en tu nombre, oh Jesús. Amén y amén. Hemos estado concentrados un poco allí al final de Mateo, en donde el Señor nos ha hablado y nos ha dejado claro que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito del Evangelio, según Mateo, es dejar completa evidencia de que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Mesías prometido, que Él es el que debíamos esperar, que Él es el Hijo de Dios. Y concluye en un momento esplendoroso en donde Él habla con los suyos, allá en el capítulo 28, y les deja con toda autoridad la comisión que ellos han de desarrollar. Quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor. Lo hemos leído muchas veces y creo que es necesario que lo sigamos leyendo muchísimas veces más, hasta que comprendamos y hasta que interioricemos y hasta que lo pongamos en práctica. Vamos al verso 18 de Mateo capítulo 28 y dice de la siguiente manera: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjense el énfasis de Mateo, cómo cierra su evangelio con la declaración máxima que ha estado exponiendo durante todo su evangelio. Palabras de Cristo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Una mejor manera de comprender esto es yendo, mientras vais, mientras continúas tu vida, haz discípulos. El énfasis no está en ir, sino el énfasis está en hacer discípulos. Dice: de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ha sido conocido esto como la Gran Comisión. Hemos entendido esto siempre nosotros los evangélicos como lo que Cristo nos dejó que hiciéramos, es decir, la continuación de lo que Él vino a hacer, ahora quedó depositado en las manos de sus seguidores, inicialmente los 12, pero extensivo a todos nosotros. Y el texto dice: mientras van. Una mejor lectura de lo que ahí dice es: mientras van, hagan discípulos. Mientras continúan, mientras siguen siendo discípulos, mientras siguen viviendo, hagan discípulos. Ahora, esta mañana vamos a poner el enfoque nosotros
en el complemento de esta orden que Jesús nos ha dado. Nos dice la expresión que debemos de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero hay una porción de la palabra que debemos de complementar para darnos cuenta cómo funciona eso. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dejando en pausa lo que Cristo ha dicho ahí, nos encontramos que Lucas, el médico historiador, ha recogido en el Evangelio las palabras y hechos de Jesús. Y ahora viene, recoge en Hechos lo que Jesús siguió haciendo una vez que ascendió a los cielos. Así veamos desde el verso 1 de capítulo 1 de Hechos. En el primer tratado que escribí, Teófilo, el primer tratado es el Evangelio según Lucas, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y aquí viene el enfoque nuestro. Entonces los que estaban reunidos, es decir, obedeciendo lo que Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén y esperen la promesa, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Es una pregunta que todo judío quería escuchar su respuesta. Y Jesús le responde: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. No significa que le hicieran una pregunta inadecuada a Jesús. La realidad de la restauración del reino a Israel es una promesa que el Señor dejó y se va a cumplir. Está reforzado por el capítulo 11, entre otros, de Romanos. El reino a Israel será restaurado en su momento, en su tiempo. Y Jesús les dice: no están ustedes a saber en qué momento y qué época. La pregunta está bien, sí tiene una respuesta, pero no les toca a ustedes saber la respuesta todavía. Por eso no hay que especular. Pero en cambio sí les dijo lo que necesitaban saber ahora. Y les dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No podemos hablar de la gran comisión si no enlazamos la forma en que esto se va a llevar a cabo. Jesús les dijo: id, y mientras van, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Pero enlazado con lo que les dice aquí, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vamos a detenernos acá. Este verso 8 nos da la clave de el título de mi sermón: el principio de hacer discípulos, o el inicio de hacer discípulos. Porque hemos escuchado que debemos hacerlo, pero la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso? Y se han inventado diferentes programas y metodologías, cuando realmente aquí en la palabra del Señor nos dice cómo debemos hacerlo. Lo primero que el Señor les dice en el verso 8: recibiréis. La promesa de Cristo Jesús habla de un poder, una capacidad, una potencia, una fuerza que van a recibir, un dunamis, que es la palabra griega que se usa,
un poder que se habría de entregar a los seguidores de Jesús. Un regalo extraordinario. Es un poder que el Señor promete que es de naturaleza divina, no humana. Porque, amados hermanos, ser discípulos es una obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros para que seamos sus discípulos. Entonces no podríamos esperar que en nuestras propias fuerzas nosotros pudiéramos hacer discípulos de Cristo en otras personas. Se requiere el poder sobrenatural, divino, para llevar adelante la orden que Él mismo nos da. La obra de testificar, evangelizar, discipular, solo es posible cuando la acción del Espíritu Santo es la que guía, la que potencia, la que empodera al hombre. No se puede hacer en las propias fuerzas. Es una obra que estamos obligados a hacer por mandato de Cristo, pero que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Debe de ser a través y por el Espíritu Santo. El precioso amor de Cristo por los suyos se manifiesta otorgándoles el poder del Espíritu Santo. Así los primeros seguidores de Jesús, estos 12, desarrollaron esa obra que se les envió de ir y hacer discípulos, como lo vemos nosotros en el desarrollo del libro de los Hechos, pero nunca separados del Espíritu Santo. Siempre fueron guiados por el Espíritu. Cuando nosotros fuimos llamados hijos de Dios, cuando nosotros fuimos convertidos al Señor, nosotros nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Es la conversión. Y fue una obra que operó el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hubo un nacimiento del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, verso 5, Jesús dice: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. Así que hemos nacido del agua y hemos nacido del Espíritu Santo. Ya nosotros fuimos investidos por el poder del Espíritu Santo. Y es una realidad que Satanás se ha ocupado grandemente de que la iglesia no sepa y no conozca. Que ya nosotros hemos sido investidos, ya ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Habita en nosotros. Amén. Al pertenecer nosotros al reino de Dios, estamos dotados con el Espíritu Santo y es Él quien nos capacita para, mientras vamos a ser discípulos. Ese id, insisto, que está en Mateo, no es hay una misión que debes ir a hacer y ya regresas y te regresas a tu casa y ya te descansas. No. Ese id es yendo, mientras vas caminando, mientras sigues en esta tierra, en tu peregrinaje, haz discípulos. No es una dedicación en un momento y en una época determinada, sino que es el día a día, la constancia. Tu existencia, mi existencia, se justifica aquí en la tierra en el tanto nosotros estemos haciendo discípulos. No se justifica que estemos aquí haciendo dinero, haciendo fama, haciendo lo que nosotros queremos. No, se justifica en el tanto estemos haciendo discípulos del Señor. Claro, en el proceso también siendo nosotros discípulos del Señor, pero haciendo discípulos. Para eso quedamos. Eso es lo que Jesús les dice en Mateo 28, y por eso dice: todo poder y autoridad me ha sido dada, por tanto, id. Y en ese id es una orden que va investida del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no ha sido dado a la iglesia para que estén hablando lenguas. El Espíritu Santo no ha sido dado a la iglesia para que estén dando brincos y saltos. El Espíritu Santo no ha sido dado a la iglesia para que anden por ahí sanando gente.
que todo eso se imita. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para ser testigos de Cristo. El Señor dice, recibiréis poder. Algo que no procede del hombre. Por eso es que nosotros a la hora de hacerlo muchas veces encontramos dificultades, encontramos cansancio, encontramos reticencia, encontramos oposición, encontramos malas caras, encontramos enojos, encontramos cosas. Pero como no es de parte de nosotros, sino es del Espíritu Santo, continuamos, permanecemos, seguimos. Porque es obra del Espíritu Santo de Dios. No es algo que nazca de mí. A mí se me acaban las fuerzas. A mí en los rechazos me siento mal. Yo cuando enfrento oposición quiero devolverme. No quiero seguir, me canso. Hay dolor, hay angustia, hay tantas cosas que si fuera por mí, no sigo. Pero como es el Espíritu Santo de Dios, Él lo lleva hacia adelante en nosotros. Eso es lo que está haciendo. Hemos estado orando y pidiendo a Dios por un avivamiento, por un descenso del Espíritu Santo de manera espectacular, especial. Y usted dirá, no es que está en nosotros. Sí, sí está en nosotros, pero pedimos una fortaleza, una potencia, una capacidad, una manera de hacer las cosas como no las veníamos haciendo antes, porque queremos ser fieles. Porque no queremos ser inertes, porque no queremos ser inútiles, porque sí queremos ser útiles en el reino, haciendo discípulos. Y el Señor dice, recibiréis poder. Solo es posible realizar la labor encomendada cuando nosotros somos parte del reino de Dios, porque al ser parte del reino de Dios ya tenemos el Espíritu Santo para ser sus testigos. Ya la capacidad está dada, nos corresponde nada más entonces cumplir. Una vez fui donde el mecánico para que revisaran el motor del vehículo. Y una de las cosas que me dijo el mecánico, me dice, mire, usted sabe que ese motor de ese vehículo es tan grande que necesita de vez en cuando que usted le presione el acelerador, porque usted anda el carrito apenas así como, ¿verdad? En el mínimo, ¿no? Dice, ese motor necesita que usted le meta presión, le meta fuerza para que ciertas partes se llenen de aceite y para que entonces el motor dé el máximo el cual está enviado a dar. Y es una situación similar, semejante. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, hemos sido dotados con el poder de su fuerza y además tenemos el precioso regalo de su palabra para que estemos produciendo mucho más para el Señor, haciendo más y más y más discípulos. Pero algunos andamos en el mínimo. Recuerden que en Apocalipsis el Señor le habló a una iglesia que andaba tan mínimo que le dijo, ya voy a quitar tu candelero porque tú no estás dando luz. Entonces no me sirves. Entonces tengo que quitarte para poner a otro que sí me sirva. Es claro. ¿Y qué dice el Señor? Que ese poder será dado para que nosotros andemos sanando, para que nosotros andemos ordenándole al Espíritu qué hacer, como algunos andan por ahí diciendo. Para nada. Recordemos, el Espíritu Santo es una persona, una de las tres personas del ser divino que es Dios. Tiene su voluntad propia. ¿Ah? El Espíritu Santo tiene su voluntad propia. Así como el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo de Dios, es llevado por el Espíritu, que es el que lleva el control, Él es el que domina, Él es el que lleva el propósito, Él es el que hace. No somos nosotros los que imponemos nuestra voluntad al Espíritu, es el Espíritu el que nos lleva. Y entonces recibiréis poder, dice el verso 8, en la segunda parte del versículo,
Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y dominarás el Espíritu Santo a placer tuyo. Me seréis testigos. Es decir, el Espíritu Santo va a venir a morar, a habitar en los creyentes con un propósito particular determinado por el Espíritu Santo, por Dios, a través de Jesús que nos está mencionando esto, para ser sus testigos. El poder del Espíritu Santo es el que hace la obra de testimonio de Cristo. La vida completa se torna en un marco de presentación del Evangelio y de discipulado. Esa es tu vida, esa es mi vida. Un marco de presentación del Evangelio y del discipulado, en donde el que está operando es el Espíritu Santo de Dios. El cambio que ha operado en nuestras vidas y todas las consecuentes reformas que vamos haciendo continuamente son la base del testimonio cristiano. Caída, arrepentimiento, perdón, nueva vida. Eso es un círculo constante en nosotros. Cambio de actitudes, cambio de conducta continua, permanente, constante. Y esos cambios que está operando el Señor en nuestras vidas son una vitrina, son un testimonial para los que están alrededor de nosotros, que puedan ver qué es lo que realmente el Espíritu Santo hace en las vidas de las personas. Es correcto que la palabra original aquí es ser mártires. Y nosotros tenemos la connotación de mártir el día de hoy como aquel que muere por. Pero hay cierto sentido y razón en eso. Nosotros morimos y ahora nos convertimos en un marco para la obra de Dios. ¿No es cierto que la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar? Un genuino creyente hoy no es igual al genuino creyente que era ayer, ni antier, ni hace un mes. Hoy es más parecido a Cristo. Hoy ha dejado ciertas costumbres, ciertas palabras, ciertas conductas, ciertos amigos, ciertos lugares, ciertas cosas, las ha dejado, ya hoy no las tiene. Por la obra del Espíritu Santo en él. No porque sea muy capaz, por la obra del Espíritu Santo y para su gloria. De tal manera que para ser testigos nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, escuchando al Espíritu Santo y siendo transformados. Ahora nos convertimos en testigos de la obra de Cristo en nosotros. Durante el proceso empiezan a ver las evidencias de la vida de Cristo. Y entonces los seguidores suyos son usados para extender el reino. Y lo vemos en el desarrollo del libro de los Hechos. Hay testimonio tras testimonio de vidas que son transformadas y sirven como base para que otros también pongan su mirada, se den cuenta que es lo que el Señor hace y también quieran venir. Y también quieran tener de lo mismo. ¿Qué vemos? Vemos en el capítulo 2 cómo se cita a los hermanos en forma genérica, que cada día iban siendo añadidos. Vemos en el capítulo 3 el testimonio del ciego que estaba sentado a la puerta y cómo su vida es transformada. Vemos a Pedro y Juan predicando después de que eran temerosos, después de que salieron corriendo. Ahora los vemos predicando, cambiando su vida. Vemos la elección de 7 diáconos en el capítulo 6, que son parte de los hombres de buena reputación, que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Vemos a Esteban predicando con poder en el capítulo 7. Vemos a Felipe que está en Samaria predicando y luego va a Jerusalén donde un eunuco a predicarle. Vemos en el capítulo siguiente a Saulo que va donde Nehemías y empiezan
la evangelización en el mismo Damasco y luego regresa a Jerusalén, se encuentra con Bernabé en el capítulo 9. Vemos a Pedro ministrando a Eneas y luego también ministrando a Dorcas y a Simón el curtidor poniendo su casa a disposición. Son cambios reales en las vidas de las personas que los que están alrededor van viendo y quieren entonces ser como ellos. El Espíritu Santo potencia el hecho, nos capacita, nos da el poder para que nosotros realmente seamos testigos de la obra de Cristo, con transformación real de vida. No lo que decimos, lo que se ve en nosotros. Hoy nosotros somos llamados a lo mismo, a ser testigos de Cristo, a morir a nosotros. Es la operación del Espíritu Santo lo que nos impulsa, nos capacita. No son nuestras fuerzas. No es algo que hay en nosotros. Es que Él está transformándonos. Y eso se nota, eso se tiene que ver. Y en esto, mira, amados hermanos, no estamos haciendo ninguna otra cosa más que seguir la obra de Cristo. Lo que Él vino a realizar, lo declaró a Pilato así. En Juan 18:37, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Ustedes y yo somos llamados y hemos nacido de nuevo y nos quedamos aquí en el mundo para hacer testimonio de la verdad. Y la verdad es Cristo. Somos llamados a vivir de tal manera que mostremos a Jesús. No que la gente diga qué hábil, qué inteligente, qué capaz es ese hermano, ese varón, ese hombre, esa mujer, ese niño, porque ha cambiado su vida, ha transformado. No, que la gente pueda decir qué grande es el Dios que tiene a ese hermano, que tiene a esa joven, que tiene a ese niño, porque lo está transformando, lo está cambiando. El ejemplo de Cristo es que Él vino a dar testimonio de la verdad, terminó entregando su vida por ello. A nosotros nos corresponde dar testimonio de la verdad y entregar nuestras vidas por ello. Somos imitadores de Cristo, seguidores suyos. Ahora, enfoquemos un poco más. Mire lo que dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y aquí viene el punto clave. En Jerusalén, en Judea y Samaria, y finalmente a los confines de la tierra. Es decir, que la obra de hacer discípulos tiene diferentes entornos. Y hay que saber llevarlos en el orden que se nos ha establecido. Dice, primero el entorno de Jerusalén, le dice el Señor a los discípulos. Luego Judea y Samaria. Luego hasta lo último de la tierra. Fíjese, el primer entorno es la vida de los discípulos. Si está escribiendo ahí, el primer entorno, Jerusalén, es el lugar donde los discípulos vivían. Los discípulos eran de Jerusalén, ahí era donde habían nacido, ahí habían crecido, ahí tenían sus familias, ahí tenían sus trabajos, allí fue donde conocieron al Señor Jesús, allí fue donde se convirtieron, allí fue donde acompañaron al Señor en su ministerio, entre sus amigos, en su entorno familiar. Fue en Jerusalén donde ellos desarrollaron el discipulado siguiendo a Jesús, y luego cuando Jesús no estaba, entonces desarrollaron el discipulado hacia las demás personas. Luego que Jesús ascendió y que fueron investidos del Espíritu Santo, ellos empezaron a impactar el entorno inmediato, ahí donde era familiar, ahí donde era cómodo poder discipular, evangelizar, testificar. Para ellos representaba lo familiar, lo conocido, lo cómodo, sus amigos, su familia.
fueron los primeros que fueron impactados por el Evangelio. Fueron los primeros que recibieron un discipulado. Cuando vieron a los discípulos creyendo en la palabra y siguiendo la vida de Jesús, los primeros impactados fueron sus familiares, sus amigos, sus cercanos, sus conocidos. Ahora, la enseñanza para nosotros hoy es que nuestros primeros actos como testigos de Cristo deben de impactar a los que tenemos con nosotros, a los que están en nuestro hogar. Esos son los primeros. Nuestro entorno, allí donde estamos más cómodos y donde somos más conocidos, allí donde nosotros estamos realmente dominando el lugar, es ahí donde nosotros debemos de ser testigos. Es ahí donde nosotros debemos de llevar el Evangelio. Es ahí donde nosotros debemos de discipular el entorno más cercano. Y hago una buena pregunta: ¿saben de verdad tus familiares, los que viven en tu casa, los de tu barrio, aquellos con que tienes mayor intimidad, saben realmente que tú eres un creyente? ¿De verdad estás impactándolos con un testimonio de vida consecuente, manejando el caída, arrepentimiento, perdón, restauración? Están viendo ese proceso en tus vidas, están siendo impactados por ello. El siguiente entorno: Judea y Samaria. Jerusalén pertenecía a Judea, a la región de Judea, que estaba aledaña a Samaria. Judea y Samaria implican el entorno más amplio alrededor de Jerusalén. Para los apóstoles del Señor implicó las personas que, si bien no estaban tan íntimos con ellos, aún así los tenían cerca porque estaban en ciudades vecinas. Y en ciudades vecinas se topa extranjeros, personas que piensan diferente. Aún se topaban enemigos, porque ya habían salido de su entorno, de su familia, ya habían salido del primer círculo. Las personas fuera de sus conocidos y de relación de familiaridad. Ahora, para nosotros implica a aquellos que están en un entorno, si bien no tan cercano, pero sí lo suficiente como para impactar, influenciar. Son aquellos a quienes podemos llevar el Evangelio y discipular más allá de nuestra familia, compañeros o vecinos, los que están en otras regiones. Son personas que por alguna circunstancia tienen una conexión con nosotros y a los que estamos llamados a darles el Evangelio, a darles el seguimiento de la palabra de Dios. Por último, el entorno mayor, los confines de la tierra. La meta para los primeros seguidores de Jesús fue cumplida. Los primeros apóstoles cumplieron, y cumplieron bien, porque a lo último de la tierra ha llegado el testimonio de Cristo. Ahora, claro, en este último entorno es evidente que se vuelve más predominante la iglesia, la comunidad de fe, que es la que puede enviar a lugares más lejanos, sostener y sustentar. Pero es increíblemente inmenso y sigue extendiéndose el Evangelio y la influencia que está teniendo el reino de Cristo sobre toda la tierra. Hoy somos llamados a participar también, sea como uno de los que dejan su entorno cómodo y su ambiente para ir a un entorno incómodo, difícil, a llevar el Evangelio, o sea de los que sostenemos al menos en oración o incluso a veces hasta con recursos, para que otros cumplan esa última parte. Pero desde el primer entorno necesitamos que verdaderamente seamos conscientes de nuestra obligación, de la orden de Cristo, de ir
mientras vamos haciendo discípulos. La iglesia, la comunidad de fe, claro, también se vuelve en un medio que permite que seamos capacitados para esto. Cierro más el enfoque y me interesa centrarme en nuestro entorno. Quedémonos en el ambiente más pequeño, al más próximo, nuestro hogar. El hogar siempre ha sido la base desde donde el Evangelio de Jesús es anunciado. El hogar siempre ha sido la base desde donde el Evangelio de Cristo es anunciado hasta los confines de la tierra. El Señor siempre se ha provisto de hogares, el núcleo central, la base. Lo importante, ese entorno familiar íntimo, cómodo, ese debe ser el primero que reciba el impacto de un nuevo nacimiento. El impacto de la obra de Cristo en uno de sus miembros. Ahí debe de ser donde primero nosotros mostramos a Cristo. Son nuestros parientes cercanos el primer campo de evangelización y de discipulado. Amados hermanos, somos conscientes que el Señor nos ha estado hablando del discipulado. ¿Verdad que sí? En su palabra. El primer ambiente, el primer entorno donde debemos de ejercitarlo es en nuestro hogar. El lugar más cómodo, con los parientes que conocemos, con los que están ahí en intimidad. La intimidad del hogar es fundamental en el plan eterno de Dios. Es el área donde se cimenta el Evangelio. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Esto no es algo que ocurrió y que entonces el Señor buscó a ver cómo hacer para que su evangelio no se perdiera, y entonces allá en el Nuevo Testamento vino a decirnos que el primer entorno es importante. No, esto siempre ha sido parte del plan eterno de Dios desde el principio. ¿Qué formó en Génesis? Formó un hombre y una mujer y cimentó un hogar para que ahí se reprodujera el conocimiento de Dios, el Evangelio. Pero vamos, en Deuteronomio, amados hermanos, el pueblo que había salido de 430 años de haber estado en Egipto, habían aprendido esas nuevas generaciones a adorar dioses de Egipto, a tener una cosmovisión como los egipcios, y venían con toda clase de idolatrías, prácticas y formas de vida totalmente impías. Y están a punto de entrar a Canaán, donde todavía hay más idolatría y donde más perdición había por las costumbres de esas naciones. Así que este pueblo necesitaba ser enseñado por Dios de cómo Él quería que ellos se comportaran. Y Moisés se sienta a escribirles la ley otra vez y recordarles, ahora que van a entrar, este debe de ser su comportamiento, esta debe de ser su conducta como hijos de Dios, como pueblo que le pertenece a Dios. Y vean lo que va diciendo en el capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, y tú, y tus hijos, y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Casi podemos escuchar a Jesús diciendo: mientras vais, haced discípulos. Estas cosas deberán de ser transmitidas, enseñadas en el entorno más importante, en el hogar. Cuando el hogar es el primer centro de discipulado, se puede extender a Judea y Samaria, y se puede extender hasta los confines de la tierra. Pero cuando no está ocurriendo en en Jerusalén, cuando no está ocurriendo en el primer entorno, en Jerusalén, no se está haciendo la obra hacia afuera. No es coherente con el Evangelio de Cristo ir a alcanzar allá lo último de la tierra si primero no estamos alcanzando nuestro entorno primario. Hay muchos que quieren ir corriendo a hacer misiones y a ser evangelistas a otros lugares. Pero ¿y qué pasa con lo primero? El Señor dice que de aquí comienza. La orden es el entorno del hogar primero. Y véase que desde Deuteronomio el Señor les dice: así debe de ser. Predicarle a nuestros hijos, predicarle a nuestras esposas, predicarle a nuestros padres, predicar, discipular, evangelizar, ser testigos. Todo esto es parte del proceso que nosotros debemos de desarrollar. La ordenanza es mantener la enseñanza y la práctica de su palabra en nuestro entorno. ¿Se da cuenta cómo comienza? Dice, verso 4, ahí donde estamos, en Deuteronomio 6: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Tan solo pudiéramos enseñar eso en nuestros hogares, que el Señor es solo uno, que no debemos de poner nuestras expectativas y esperanzas en ninguna otra cosa más que Dios. ¿Cuántos de nuestros familiares tienen sus expectativas en sus propias fuerzas, tienen sus esperanzas en sus capacidades, en sus bolsillos, en su cuenta de banco, en su trabajo? Y nos enseña que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es en Él donde deben de estar cifradas nuestras esperanzas. Solamente en Él. Y algunos en esta pandemia el Señor les ha quitado el trabajo para ver en qué están. A otros les ha quitado la salud para ver en qué están. Para que aprendan que Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te pregunto, si hoy que tienes salud y que tienes trabajo, el Señor te quita la salud y ya no puedes tener trabajo, ¿qué es lo que lamentarías? Estoy seguro que la mayoría, como yo también, me vería muy tentado a decir: lamento no poder producir, porque el alimento, porque el abrigo, porque el techo. Y la palabra del Señor me dice que todas mis fuerzas deben de ser para Él. Deberíamos de lamentar que si se nos va la salud, no podemos servirle a Él. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gobernarán tu corazón. No las estadísticas, no las noticias, no una vacuna y otra.
estas palabras gobernarán tu corazón. Primero nos habla a nosotros, a los que somos padres, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. No puedo diligentemente enseñarle a mis hijos si no me está gobernando primero el corazón. Y así podemos seguir leyendo, se lo dejo como tarea. La ordenanza del Señor es mantener la enseñanza y la práctica de su palabra. Aquí hay una comisión particular a los padres, pero alcanza a todos. Todos debemos de convertirnos en transmisores, en discipuladores. El mismo testimonio lo encontramos en cuanto a la conducta cristiana. Pablo toma de aquí y en Efesios capítulo 6 le dice a los hijos que respecto de sus padres deben de obedecerles. Y le dice a los padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina del Señor. ¿No está haciendo eco de Deuteronomio? El cuerpo de instrucciones de Efesios capítulo 6, incluso hay órdenes para esposos y esposas. El esposo debe amar a la esposa y sacrificarse como Cristo hizo con la iglesia. La esposa debe respetar a su esposo, sujetarse a él. Conforme vamos haciendo estas cosas, de verdad somos testigos, de verdad estamos discipulando a los que están alrededor de nosotros, aunque no sean creyentes. Si fundamentalmente ese es el máximo objetivo, llevar el evangelio, discipular, para que se vayan acercando, ¿sabe? El discipulado tiene como objetivo acercar a los demás a Cristo. No estoy descubriendo el agua caliente. El discipulado es acercar a los demás a Cristo. Los que no lo conocen, que lo conozcan. Los que lo conocen, que se acerquen más. Si tienes esa conciencia, pregunto, ¿lo estás haciendo en tu propia casa? Ahí donde es tan difícil. Pero es el ambiente cómodo donde tú estás. Es donde tú dominas las circunstancias. El cuerpo de enseñanza de Efesios no solamente tiene conductas de hijos y padres, esposos y esposas, sino que incluso también en el mismo capítulo se extiende la enseñanza a los patronos y obreros, cómo deben de trabajar, cómo deben de tratar los obreros cristianos a sus patronos y los patronos cristianos a sus obreros. Entendamos, somos una vitrina, somos un testimonio de la obra de Cristo. Solo así podemos nosotros ir haciéndolo. Todo esto es la expresión de cómo se lleva a cabo la misión en el entorno del creyente. Yo sé, desafía nuestra forma de valorar la vida ahora. Ya no cuenta la vida para nuestros propósitos, sino que tiene una clara dirección y es irrenunciable: la gloria de Cristo. Para eso vivimos, para la gloria de Cristo Jesús. Eso implica la expresión que el mismo Jesús había dicho en Mateo 10:38: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Entiende? La causa del Señor es lo que le da valor a nuestra vida. Usted no es valioso para usted. Usted es valioso para la causa de Cristo. Por eso está aquí. Otra vez, lo que le resta de vida humana es para ser usado por el Espíritu Santo y ser testigo de la gloria de Cristo Jesús. Sea que le quede mucho o poco, sea que en riqueza o en pobreza, sea que en salud o enfermedad, lo que le queda es valioso para ser un fiel testigo de Cristo. Hemos cantado aquí muchas veces una estrofa de un himno que dice: la vida vale más y más solo por Él. No es valiosa para usted, no es para que usted se haga millonario, no es para que usted tenga renombre, no es para que usted sea muchas cosas que pretende. Es para que Cristo le use. La gracia de Cristo Jesús acompaña de tal manera a los que renuncian a su propia vida
y lo siguen a Él, que nos dejó una abundancia de promesas así. En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijas, tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Marcos 10, 29 y 30. Mire, pero es que por ser creyente, empecé a evangelizar en mi casa y resulta que me gané la enemistad de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Solamente le pido que por un momento deje de verme y pueda ver alrededor cuántos hermanos, hermanas, papás, mamás, cuántas más tiene. ¿Cuántas casas no tiene? Ayer hablaba con un hermano, una videollamada, y le decía: hermano, recuerde que mi casa es su casa. Y el hermano me decía también, de verdad, mi casa es su casa. ¿Vea cuántas casas tiene? La plena identificación de los hermanos, eso es otro tema. La comunión que nosotros tenemos tiene que ser tan eficaz, tan práctica, que nos pertenecemos unos a otros y que nadie dice decir lo que tiene como suyo propio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo llevamos el testimonio? ¿Cómo lo hacemos? 3 puntos, nada más le voy a decir cómo hacerlo. 1. Exhiba el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Cristo atraía a los suyos más que por las señales que hacía, por el carácter que tenía. La gente dijo de él que él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No hay integridad cuando pretendemos testificar a lo último de la tierra, pero no testificamos en nuestro entorno inmediato. Mientras no haya testimonio y evangelismo y discipulado en el hogar, no hay integridad para llevar a cabo la misión que el Señor dejó. Se demuestra el carácter en el trato a los demás desde la posición que tengamos, si somos hijos, si somos padres, si somos hermanos, hermanas, si somos patronos o trabajadores. Ahí se muestra el carácter. ¿Cómo referimos la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es esa obra del Espíritu Santo? Mire lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, versos del 22 al 25. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Se fija? El fruto del Espíritu Santo se da porque han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Le damos vida al Espíritu Santo con un carácter que refleja estas situaciones. Trate a los demás con amor, con gozo, paz, con paciencia. ¿Verdad que los demás necesitan paciencia? Todos los que están alrededor. Algunos más todavía. Pero ¿sabía que también los demás necesitan paz con usted y conmigo? Que se vea el carácter del Espíritu Santo. Si vivimos, termina diciendo el verso 25, ahí donde estamos, por el Espíritu, andemos por el Espíritu.
Entonces decimos primero, exhibir el carácter de Cristo. Segundo, mantener un compromiso total con hacer llegar el Evangelio de toda forma posible. Haga llegar el Evangelio de toda forma posible. Discipule de toda manera que pueda. Tienes que ser intencional. Claro, la conciencia te envía a que primero te prepares, entiendas, comprendas, pero luego haga llegar el Evangelio, discipule, use todo medio posible. El mensaje de texto, el chat, el Facebook. Le voy a contar una confidencia. En mi casa mi esposa agarra esos papelitos pequeños que se pegan, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Eso, gracias. Post-its. Esos que se pegan. Y pone algunas frases y las pega muchas veces en el espejo o en la refrigeradora. Y déjeme decirle algo, no es para los demás de la casa, es para ella. Por ejemplo, tiene una frase pegada en el espejo que dice: la maternidad es una manera de servir al reino de Dios. Cada vez que va y usa el espejo, recuerda eso. Pero los demás que pasamos por ahí, también hacemos una reflexión. También estamos siendo evangelizados. También estamos siendo discipulados. Cuando vemos la reflexión que ella se anotó a hacer, nosotros decimos: el reino de Dios es primero. Todo lo que hagamos debe de ser el reino de Dios y su justicia. Busque las formas más variadas posibles, sea consciente, sea intencional. A algunos esto invitará a venir a Cristo de los que están alrededor, a otros les invitará a seguir permaneciendo y ser confirmados, pero haga circular la palabra, haga circular el Evangelio, busque las maneras de hacerlo. Y tercero, ame en el amor de Cristo. Ya sabemos la calidad del amor, 1 Corintios 13. Pero yo quiero decirle algo. Vivimos en un mundo donde la gente está acostumbrada a tener muchas deudas. Las tarjetas de crédito superan, creo que son 3 o 4 veces más la cantidad de ciudadanos que hay en nuestro país. Eso quiere decir que en promedio cada persona tiene entre 3 y 4 tarjetas de crédito, si no más. Ahí me corregirán los que les gusta economía. La cantidad de deudas y el endeudamiento es tan alto. Pues están acostumbrados la gente a vivir con deudas. Y si usted me dice: el Evangelio me dice que yo no tengo que tener deudas, yo le digo: sí, excepto una. Y no vaya a creer que es con el Señor, porque jamás en la vida se la va a poder pagar. Es gracia. Debe de responder en gratitud, no para pagar, porque te será imposible. Romanos capítulo 13, verso 8. Vamos allí para que sepas cuál es la deuda que el Señor dice que tienes. Deshazte de las demás, págalas, pero esta va a permanecer mientras estés aquí. Romanos 13, 8. ¿Ya llegamos? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Considérese deudor de todos los que están aquí, les debe amor. Considere, hermano y hermana, que yo le debo muchísimo amor, el amor de Cristo. Tengo que expresárselo, estoy obligado, se lo debo. Ame como Cristo ama. Refléjelo en el servicio y el trato a los demás. Pregúntese, bajo el tema de que amo a esta persona, ¿cómo debo de tratarle? Sobre la base del amor que Cristo me entregó y que yo puedo prodigar al otro,
cómo debo de tratarle. Y se entenderá muy bien cómo debe de hacerlo. Y alguien preguntará, ¿cuánto tiempo tengo que hacerlo? ¿Verdad? Todo momento es perfecto para cumplir la misión de Cristo. Él dijo, por tanto, mientras van, mientras hacen, mientras trabaja, mientras lava los platos, mientras barre la casa, mientras maneja el vehículo, mientras está haciendo lo que esté haciendo, haga discípulos en todo momento. Deuteronomio nos decía, cuando vayan por el camino, cuando se sienten a la mesa, cuando vayan en la noche, nos dice en todo momento y tiempo, cumplamos con lo que el Señor nos ha dicho. No está limitado a los momentos nada más cuando nos sentamos a comer o cuando vamos por el camino, es en todo momento. A tiempo y fuera de tiempo, en la enfermedad, en la salud, en las angustias, en los gozos, en todo momento. Ahora hay muchos medios para comunicarnos, aprovéchelo. Sáquele provecho. La conciencia es que debemos de discipular, cumplir con lo que el Señor nos dice para su gloria. Cada momento presenta oportunidades para mostrar a Jesús. En conducta, en palabra, sea consecuente. Pida sabiduría al Espíritu Santo. Pida sabiduría. Ya que estábamos en Hechos, regrese por favor, capítulo 2 y nada más de vuelta a la página. Voy a leer cómo lo hacían en los primeros años quienes fueron obedientes a esta palabra. Capítulo 2, verso del 42 al 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor sobre toda persona. ¿Cómo no va a sobrevenir temor si se dedicaban a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y las oraciones? Por supuesto, alguien dice, ¿cómo va a venir un avivamiento? Sobrevino temor sobre toda persona. ¿Cómo? Cuando se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Cuáles son esos prodigios y señales? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Eso es natural en el ser humano? No, eso es un prodigio, eso es una señal de que de verdad el Señor estaba ahí con su Espíritu Santo. Y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Por supuesto, compartían en los hogares, enseñaban la palabra y los familiares iban uniéndose cada día más por el evangelio, por el discipulado que se estaba dando. Así ha funcionado desde el siglo I. Así ha funcionado desde Deuteronomio. Así seguirá funcionando, amados hermanos. Así somos llamados nosotros, esa es la manera de Dios, seamos obedientes y no solo obedientes en hacer, sino hacerlo a la manera de Dios, no a nuestro criterio. Cristo no tiene la iglesia como una vitrina para impresionar su victoria. No, no somos trofeos que debamos estar lindos y brillantes allí en una mampara para deslumbrar a los demás. No, somos su cuerpo, que estamos aquí para cumplir sus propósitos. Somos funcionales y tenemos el deber de cumplir nuestras funciones para que brille su gloria, no la nuestra. La esposa de Cristo está vestida de justicia divina por la obra del Calvario, ya brilla en sí misma. Mostremos a Cristo.
Es nuestra obligación ser útiles en el reino de los cielos, alcanzando y discipulando a quienes tenemos en el entorno más cercano, en el más íntimo, en el familiar, en el cómodo, antes de que el Señor nos llame a ir a lugares más incómodos y poco familiares. El llamado es a vigilar, que seamos consecuentes con la nueva vida en Cristo, que tengamos un buen testimonio primero y que ese sea el compromiso, que esa sea nuestra respuesta. En todo esto no olvidemos, dependemos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuestros ruegos hoy al Señor debe de ser: Señor, haz tu imagen en nosotros por la operación del Espíritu Santo y cumple tus propósitos, no nuestros anhelos, no nuestras metas, cumple tus propósitos. Dirijamos la oración al Señor. Voy a pedirle que incline su rostro.